Susana y Lucas va a ser más fácil para Susana y Lucas para apuntar o aclarar o programar. Entonces, voy a pedir también que si hay dos personas, Lili y quién más me dijiste, Susana, que me iban a ayudar. Leandro. Leandro. Carlos. Bueno, entonces, un poquito para ubicarnos, vamos a ver como 6 claves para comprender las mesas y las casas y las comidas en el tiempo de Jesús, y ver algunas diferencias y algunas semejanzas o que nos ayuden a situar nuestras propias experiencias. Entonces, lo primero vamos a ver las casas y las mesas en el Nuevo Testamento y en el mundo greco-romano, es decir, en parte del país donde vivió Jesús, pero también de los otros países de esa región. Acá tenemos una pintura de una mesa más actual, que ustedes van a ver en el modo y en la forma, que va a ser bastante diferente a las comidas y a las mesas en el tiempo de Jesús. Entonces, para comprender el significado de las mesas de Jesús en los evangelios, necesitamos situarnos dentro de las casas y del contexto sociocultural de la época, diverso del imaginario de algunas mesas de nuestro tiempo. La casa, en griego, hay 2 palabritas, no precisamos solo para comentarle que hay 2 palabras en griego para nombrar casa, que es oikia y oikos. Y entonces estos 2 términos designan en la cultura greco-romana tanto la edificación, es decir, la casa en sí, como los miembros de la casa en torno al jefe de la familia, llamado el pater familias, y también llamado el señor o el amo de la casa. El término casa, que le decía oikos, es empleado 115 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos una diferencia cuando planteamos el tema de nuestras casas. Vieron, por ejemplo, que en este tiempo de pandemia, no sé si habrán escuchado, pero en algunos lugares se dice, bueno, ya que están cerrados los templos, tenemos que volver a la iglesia doméstica, que son nuestras casas. Doméstica, en latín domus, significa casa. Entonces dice iglesia doméstica, cada casa es una iglesia. Pero ahí hay una diferencia, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos una casa típica, son como esta que vimos en la imagen anterior, ¿no es cierto? Pero de 4 personas. Pero cuando se habla de casa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, incluye mucho más. ¿Por qué? Dice, el término incluye al padre, la esposa, los hijos, los parientes a cargo, los esclavos, si tiene, y esclavas, los trabajadores, si tiene empleados, y clientes, por un sistema de patronazgo, que después lo vamos a explicar, y la familia extensa de sangre hasta la 3ª generación. El edificio en sí, los animales y los bienes. Por eso, el número de miembros de la casa dependía de su poder, de su estatus y de su honor. Entonces, cuando se dice casa, si nosotros ubicamos a todos los miembros, puede haber casas de 30 personas, 50, 100, 150, y si el poder o el estatus o el honor era más grande, más miembros. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando en el Nuevo Testamento se dice casa, se dice prácticamente como una pequeña comunidad. O sea, no son 4 personas, sino muchos más miembros. De esa palabra, oikos, deriva el término economía, que significa administración de la casa. Acá vemos una casa típica, ni muy rica ni muy pobre, como era una casa típica en el tiempo de Jesús. Aunque después
muchos vivían en casas, pero también había gente que vivía alquilando, principalmente en las primeras ciudades, en las principales ciudades, una casa se divide en varios departamentitos o piecitas, y en cada uno vivía gente. Entonces había una superpoblación en las ciudades. Pero acá vemos una casa típica. En las comidas se reflejaban las características de las casas, que reproducían generalmente las visiones y leyes del contexto sociocultural, religioso y político de las ciudades, como son los códigos de honor-vergüenza, el sistema de pureza en las familias judías, el sistema de patronazgo, esto que le decía de, para obtener honor, cada uno podía tener clientes, y se podía aumentar el honor de acuerdo a los bienes que realizaba, y también las leyes imperiales y el pensamiento filosófico dominante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta relación que hay entre comida, casa y sociedad, ¿no? En torno a las mesas. Fíjense, yo voy a leer para que veamos un poco cómo dentro de las casas se reproducía lo que en el contexto sociocultural, religioso y político se daba, ¿no? Entonces, acá hay un pensador que se llama Filón Alejandría y decía lo siguiente, que es del 15 antes de Jesús. Dice, el futuro hombre del Estado tiene que estar antes entrenado en el gobierno de su casa. Si una casa es una ciudad en pequeño, y si el gobierno de la casa se relaciona con la política, se puede decir que una ciudad es una casa grande. Entonces ahí vemos eso, es decir, que para gobernar una ciudad, tiene que saber gobernar la casa, y en este sentido como la ciudad como casa grande. Acá hay otro pensador, tiene un nombre medio difícil, Areios Didymus, de Alejandría, de África, en el norte, y dice así, una casa, oikos, es el principio de una ciudad, esto que decíamos antes. Y acá fíjense las cuestiones culturales, porque la casa es como una pequeña ciudad. El hombre, por naturaleza, tiene el mando de su casa, porque la facultad deliberativa de la mujer es inferior. En los hijos no existe aún, y es totalmente extraña en los esclavos. La dirección racional de la casa y de lo perteneciente a la casa corresponde al hombre. Y Aristóteles, muchos años antes, decía, hay por naturaleza varias clases de gobernar y de ser gobernado. El libre gobierna al esclavo, el hombre a la mujer y el hombre al niño. Entonces fíjense cómo las estructuras de la casa reproducían el sistema social, cultural, político de la ciudad. Y vamos a ver cuando allí entra el Evangelio de Jesús, se va a provocar un cambio a partir de las mesas que tiene impacto en las casas y lo que se genera en los vínculos dentro de la casa. O sea, hay una autora que dice, Yayo Herrero, que es una antropóloga y activista, dice, en Atenas, cuna de la democracia y modelo de la ciudad para muchos, existía en el momento de mayor apogeo democrático aproximadamente 34.000 ciudadanos. Entonces, los ciudadanos eran solamente los varones, los libres y con propiedades. Esos eran los miembros de la democracia. Y por consiguiente, había 34.000 mujeres, esposas, madres, hermanas, abuelas, que no eran ciudadanas, junto con 160.000 esclavas y esclavos, que en aquella época no se consideraban personas, sino cosas. La palabra res, y si era una cosa, era una propiedad del patrón, sin derechos. Entonces, este grupo que mantenía la vida y el cuidado de una minoría de ciudadanos hombres para que pensasen, debatiesen y legislasen sobre la vida política y social de todos. Entonces, el gobierno del pueblo, esta democracia tenía poco, porque
vemos la forma de quienes participaban y la inmensa mayoría que no participaban. Y acá viene la novedad que traen esas pequeñas comunidades que comenzaron a juntarse y seguir la propuesta de Jesús, que eran muy chiquitas, muy pequeñas, tanto en la Galilea, donde comenzó Jesús, como en Jerusalén, donde fue asesinado. Digamos, en esos dos núcleos había pequeñas comunidades que después se expandieron. Entonces, los cristianos de las primeras generaciones se reunían en asambleas. La palabra asamblea significa, digamos, iglesias, significa asamblea. Y en término político, esto que decíamos antes, se denominaba asamblea a los ciudadanos que se reunían para debatir las cuestiones. Entonces, los ciudadanos eran solamente los hombres, varones libres, que formaban la eclesía, la iglesia, la asamblea de los ciudadanos. En cambio, los cristianos de la primera generación se reúnen en asambleas, pero no en el foro de la ciudad, sino en las casas. Y fíjense, por ejemplo, estos saludos, y ahí ya vemos cambios. Dicen, los saludan, son cartas de Pablo. Los saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, junto con la iglesia congregada en su casa. Este es un matrimonio que coordina una asamblea en su casa. Después dice, saluden a los hermanos de la Odisea, que es otra ciudad, especialmente a Ninfas, una mujer, y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, hay una asamblea que se junta en la casa y que está liderada por una mujer que es Ninfa. Hay muchas mujeres coordinando y liderando estas asambleas donde tienen participación no solo los hombres, sino vamos a ver otro tipo de gente. Entonces, ¿qué implicaría para la estructura de la casa patriarcal comenzar a vivir según el Evangelio de Jesús, expresado en la fórmula bautismal citada por Pablo, que es la que vamos a leer al final? ¿Cómo sonaría en el contexto sociocultural y político las nuevas asambleas, iglesias, alternativas que se congregaban en las casas? Porque en ellas participaban del liderazgo mujeres, jóvenes, matrimonios, extranjeros, esclavos, inmigrantes, pobres, trabajadores suburbanos, como reflejan las cartas de Pablo. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos testimonios de diversas comunidades. Eran pequeñas comunidades, pero por ejemplo, en las cartas de Pablo, Jesús viene de un ambiente más rural, digamos, es un campesino rural, y la misión rural comenzó, digamos, en el interior, en la Galilea, y atravesó algunas ciudades. Pero, por ejemplo, en las cartas de Pablo, tienen que comunicar la misma propuesta de Jesús, pero en contextos urbanos, donde hay gente de muchas culturas, inmigrantes, gente que es ciudadana y gente que no es ciudadana, y quienes participan en esas pequeñas asambleas o iglesias se juntan no en el templo, sino en las casas. Son las iglesias de las casas. Y entonces hay una fórmula bautismal que está en la carta de Gálatas, o sea, cuando una persona quería comenzar a participar de la comunidad, conocía a Jesús, se entusiasmaba, se apasionaba y quería adherirse a su propuesta, al Evangelio, entonces comenzaba todo un camino de discipulado, y cuando pedía el bautismo ya, entonces esta fórmula es una de las fórmulas más antiguas que estaba en el bautismo, y que Pablo la cita en la carta a los Gálatas, y que dice así, fíjense, cuando el Evangelio entra, los cambios que produce y los impactos también a nivel social, cultural y sociopolítico. Dice así Pablo, es una fórmula bautismal que él cita, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes
son más que uno en Cristo Jesús. Es decir, que cuando se pedía el bautismo para ser discípula, para hacerse discípulo o discípulo de Jesús, se adhería a un proyecto y una propuesta en la cual este evangelio eliminaba esas fronteras o muros que existían entre judíos, miembros de una cultura, y de las otras culturas, entre esclavos y hombres libres, porque todos somos hermanos y hermanas. Esa categoría tiene que ser superada. Entre varón y mujer, porque todos somos parte de Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a ver cómo Jesús comparte su buena noticia del proyecto, de su propuesta. Jesús comparte una buena noticia cuando comenzó en Galilea, su evangelio, y para ello inicia, digamos, algunas prácticas alrededor de mesas y de casas, y también por los caminos. Entonces, esta segunda clave es el proyecto de Dios, es decir, la propuesta de Dios. Jesús la presenta como mesa compartida o como banquete mesiánico del rey. Entonces, estas dos expresiones, digamos, si uno lee los 4 evangelios, hay muchos ejemplos que Jesús toma de las comidas para enseñar, para compartir o para mostrar algo de la propuesta de Dios, del proyecto de Dios, o también del banquete que desea Dios para todos los seres humanos. Entonces, numerosos textos bíblicos describen la acción liberadora y mesiánica de Dios junto a los pueblos a través de la mesa o banquete compartido. A través de las imágenes contemplamos un rostro de Dios, un modo de vincularnos y un proyecto de vida que nutre una espiritualidad encarnada. El banquete o mesa compartida forma parte de las enseñanzas y prácticas de Jesús al servicio del reino de Dios, del reinado de Dios, donde subvierte los roles sociales, los lugares de honor y normas de pureza del sistema sociocultural, político y religioso dominante. Es decir, la mesa inclusiva y la comida compartida expresan un nivel profundo de encuentro e identidad, una experiencia de Dios y de vida, de libertad y acogida, de hospitalidad, reciprocidad y solidaridad, palabras que circulan y dialogan, miradas y silencios, gestos y sentimientos, fecundidad, cultivo y transmisión de valores, alimentación y descanso necesarios para poder vivir y caminar. Entonces, acá les voy a pedir una ayuda a Lili y a Leandro para leer estos 3 textos. El primero es del Antiguo Testamento y los otros son del Nuevo Testamento. El primero es de Isaías, donde se expresa así como el proyecto de Dios, y ahí se usa esta imagen de la mesa, y después los otros son de Jesús, del Evangelio de Lucas, y el último del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Para que tengamos presente, porque vamos a ver 3 textos donde se menciona, para comenzar esta profundización en cuanto al significado de las comidas, las mesas y el compartir en las casas. A ver si Lili quiere leer el primer texto. ¿Cómo no? Buenas tardes, que nos salude al inicio. El Señor ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Ahí vamos a ir viendo así, digamos, el rostro de Dios que está por detrás de las imágenes, ¿no? Es decir,
hay una imagen de Dios que convoca a todos los pueblos alrededor de una mesa, de una comida, ¿no? Como esta imagen de Dios a lo mejor se contrapone a otras imágenes que también están presentes en nuestras culturas, que a lo mejor Dios tiene que ver con el cielo, con nada que ver con la comida, ni con el alimento, ni con nada concreto, o para un grupo de gente nada más electa o pura o selecta, y acá hay otro proyecto ya en el Antiguo Testamento diferente. Vamos a ver el texto de Jesús en Lucas. Dice, ya vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. ¿Y el del Apocalipsis también? Sí. El del Apocalipsis dice, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Ahí tenemos un texto de Jesús que retoma esta idea, digamos, de presentar su propuesta en torno a una mesa donde viene gente de la más diversa, de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur, y también donde se da una inversión, subversión de los lugares, porque ya vamos a ver un poquito en las mesas de aquel tiempo, como en las de hoy, también había lugares, quienes participaban, quienes no, y todo lo que implica. Y acá, al final, también algo muy importante, también para estos tiempos, es que Dios se hace presente en las casas. Digamos, en el tiempo de Jesús, si uno le consultaba a otros grupos religiosos que había, es decir, si te querés encontrar con Dios, anda al templo y ahí ofrece sacrificio. Si juntaba con otro grupo, el de los fariseos, y bueno, cumplí la ley y lo encontrarás en la sinagoga y en la observancia de la ley. Pero que acá, ya en el último libro de la Biblia, que Dios se hace presente en las casas. Pide permiso para entrar en las casas, para comer, para cenar. Es el del texto del Apocalipsis. Digamos, no avasalla, no voltea la puerta, no invade, digamos, sino pide permiso para entrar y para comer con la comunidad. Entonces, esa idea de banquete como proyecto del reino, y un banquete con las características que vamos a compartir ahora en esta tercera clave. Jesús comparte mesas de acogida e inclusión social. Jesús testimonia la buena noticia de Dios en numerosas casas, caminos y pueblos. Una cultura se comprende en parte a través de sus rituales de comida. Quienes se sientan en la mesa y los lugares que ocupan, los alimentos ofrecidos y cómo se comen, quiénes y cómo se preparan, quiénes presiden la mesa, quiénes sirven y el orden para ser servidos, quiénes hablan, en qué momento y de qué se habla, los códigos, costumbres y normas establecidas para comer y la situación social de cada casa, familia. Digamos, esto hasta el día de hoy. Ya ahí podemos ver los distintos tipos, incluso dentro de una misma familia o de los miembros de una casa, hay distintos tipos de comidas, ¿no? Digamos, para compartir una mesa, decir, bueno, no es lo mismo un almuerzo de trabajo que una compartida con amigos para celebrar el cumpleaños, por decir un ejemplo. O situación social de una mesa, de una casa concreta, o de una comunidad, o de un colegio, y de otras mesas. O si es del norte del país, o del sur, de Misiones, o de La Rioja, o o de un país o de otro. Es decir, las comidas, en torno a las comidas, a las mesas, y también en cuanto a las generaciones. Si preguntamos la comprensión de las comidas y el significado a nuestras abuelas y abuelos, a lo mejor es diferente a nuestros padres y a los nuestros, ¿no? Entonces, en la cultura judía de Jesús es un judío del interior de Galilea, existían leyes y tradiciones religiosas sobre la pureza y santidad, que están en ese libro del Levítico.
Y había estas leyes y tradiciones impactaban en todas las dimensiones de la vida cotidiana, social y cultural. Por ejemplo, no se podía compartir la mesa ni la casa con impuros. Y entonces, por ejemplo, había leyes para compartir la mesa y la casa, uno tenía que estar puro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que están ahí legislados y que después Jesús los transgrede con su práctica y con su experiencia, desde su experiencia de Dios. Entonces, por ejemplo, los impuros eran los paganos, los pecadores públicos, los leprosos, determinados enfermos, la mujer en tiempo de menstruación, los samaritanos, gente de otra región del propio país de Jesús, las prostitutas, los publicanos, los cobradores de impuestos, es decir, toda esta gente era considerada impura. Tocar un cadáver, comer cerdo, no lavarse las manos antes de comer o no respetar el descanso del sábado, el descanso religioso, eran causa de impureza dentro del tiempo de Jesús. Entonces, hay un texto en relación al templo que dice: ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer el alimento de su Dios a lo largo de la generación. No podrán acercarse nadie que tenga un defecto corporal. Ninguno que sea ciego, rengo, desfigurado o deforme, que tenga la pierna o el brazo roto, que sea jorobado o raquítico, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo que ya mucho antes de Jesús existían estas leyes de pureza. Y de los 10 mandamientos de la antigua alianza, se llegaron a establecer 613 preceptos para observar la pureza. Entonces, existían diversos grupos religiosos en el tiempo de Jesús: fariseos, escribas, maestros de la ley, sacerdotes, esenios, sumos sacerdotes, que seguían una determinada espiritualidad de la observancia legal para acceder a Dios. Entonces, estos grupos, a través de estos grupos se reforzaban los mecanismos de control y dominación sobre los cuerpos en las casas e instituciones, y esto es importante porque levantaban muros sociales entre ricos y pobres. Algunos, digamos, de los muros que existían también por la observancia de estas leyes religiosas o culturales o imperiales. Entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre sanos y enfermos, entre justos y pecadores, entre amigos y enemigos, entre puros e impuros, entre judíos y paganos o extranjeros. O sea, fíjense que cuando hablamos de las mesas y de las casas, no están en el aire, sino que están en una sociedad donde existían estos muros, estas fronteras, que impedían y que creaban todos los mecanismos de exclusión. Entonces, fíjense cómo, vamos a leer ahora, y con esto terminamos este primer bloque, Jesús de Nazaret, desde su experiencia de Dios como padre y madre, convoca a un movimiento liberador y emancipador en torno a las mesas compartidas de inclusión, de acogida y humanización, mediación abierta para el encuentro pleno con Dios y con los demás. Es decir, cuando nosotros agarramos los evangelios, vemos que Jesús comienza a anunciar su buena noticia en las casas, y principalmente a partir de las mesas va generando los diálogos, los encuentros profundos, las experiencias nuevas de Dios, también el desarrollo de algunas enseñanzas fundamentales y también la confrontación o polémica, porque hay distintos tipos de mesas, ¿no? Y de comidas, algunas muy buenas y otras de fuertes discusiones o de confrontación o de polémica. Ahí, Lili, si querés leer ese texto de Mateo, vamos a ver, por ejemplo, una de las mesas que se menciona. Ustedes pueden, por ejemplo, tomar cualquier evangelio y ver Lucas, por ejemplo, o Marcos, o Mateo, y ver solo las casas y las mesas, y qué pasa dentro de ellas. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme.
Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahí tenemos un relato de una visita y, digamos, con quienes Jesús comparte las mesas y las comidas y cómo transgrede determinadas leyes, porque según estas leyes, el propio Jesús quedaría impuro, ¿no? Porque él se hace impuro al compartir con pecadores, y cómo esta práctica de Jesús es criticada por otro grupo religioso. Y ahí pone Jesús que lo central es la compasión, la misericordia. Y algo bastante provocado, dice: yo no he venido a llamar a los justos, digamos, a los puros, a los perfectos, sino a los pecadores. Y entonces, fíjense ahora en el último texto que vamos a escuchar, cómo Jesús también transgrede las cuestiones de las normas de honor y algunos códigos que eran muy importantes en su cultura y los da vuelta, ¿no? Leo. Del Evangelio de Lucas. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Ahí vemos otro texto, digamos, de también cómo Jesús transgrede y rompe esos códigos del sistema de patronazgo, o los códigos de honor y de vergüenza, y justamente invita a participar en la mesa justamente a aquellos que no son y ni van a ser invitados jamás en el contexto por distintas causas y razones. Y justamente Jesús recomienda eso. Después yo le pongo ahí un texto, no lo voy a leer ahora porque ustedes van a tener acceso a este material, y también a un libro de este autor, Rafael Aguirre, que tiene un libro que se llama La Mesa Compartida. Y entonces, solamente para decir que las reglas de la mesa y de la comida están estrechamente relacionadas con las barreras o fronteras que un grupo establece con el mundo que les rodea. Y las reglas de la mesa y de la comida normalmente reflejan y sostienen el orden interno, los valores y jerarquías existentes en el grupo social. Entonces, en el Nuevo Testamento, como en nuestras vidas, encontramos diversos tipos de mesas y de comidas. Por ejemplo, uno dice, puede ser una mesa de comida, pero puede ser una mesa de diálogo, de encuentro, de escucha, de discernimiento, de compartida, de mateada. Algunas son de comidas. Y entonces hay diversos tipos de mesa y de comida. No es lo mismo la mesa compartida y acogedora de Jesús que la mesa, por ejemplo, que vamos a ver en un texto después, de un fariseo llamado Simón, que un banquete de Herodes, que es el que manda asesinar en un festejo, en un banquete, a un profeta, Juan Bautista, y trae la cabeza de Juan Bautista a ese banquete. Entonces, ese banquete no tiene nada que ver con la mesa de Jesús. O también es diferente de la mesa del rico, indiferente frente a ese Lázaro que estaba a la puerta de su casa y que cuenta el texto de la parábola en Lucas. Vamos a ir deteniéndonos por aquí para ver unas resonancias de distintas comidas, casas y mesas, de distintos lugares, culturas, y ahí un poco para conectar con nuestras propias experiencias de comidas
de mesas y de casas. Acá me voy a detener para que compartamos, ahí me va a ayudar Lucas y Susana, para ver alguna resonancia, digamos, en este primer bloque más largo, sobre el contexto de mesas y el significado existencial de nuestras propias experiencias de mesas, de casas y de comidas. Gracias, Miguel. Y la invitación es justamente eso, ahora a poder compartir. Podemos pedir la palabra por medio del chat, podemos pedir la palabra levantando la mano o abrir directamente el micrófono y compartir algunos primeros ecos, algunas primeras resonancias de este recorrido, de estas tres primeras claves, los sentidos de las mesas y las casas en el Nuevo Testamento. Esa era la primera, ¿no? Esta idea del proyecto de Dios expresado, ¿no? Desde la mesa compartida, el banquete mesiánico, y este Jesús que de alguna manera comparte estas mesas en clave de inclusión social, de acogida, de hospitalidad. Son las tres claves que venimos trabajando hasta ahora. Bueno, levantamos la mano, compartimos algún reflejo, algún eco en el chat. Podemos compartir algo que nos llamó la atención, algo que no habíamos escuchado hasta ahora, algo que de esto que compartió Miguel que quizá tiene que ver con la perspectiva desde la cual nosotros compartimos, trabajamos esta temática. Por acá, por ejemplo, en el chat nos dice: me gustó la clave de la mesa para leer la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Como que relacionaba más el concepto de mesa al Nuevo Testamento y es como una clave nueva para ver esas imágenes de Dios, ¿no? Por otro lado dice: me quedo pensando en cómo una mesa puede unir, puede congregar. ¿Alguna otra idea, algún otro eco? La timidez catequística. No, acá. Dale, Lili. Me gustó esto que dice, Jesús pide permiso para entrar en las casas. Este domingo que pasó entró en la casa de las familias seguramente y se sentó a la mesa, me hizo acordar, porque celebrando el Día del Padre con mi yerno, estábamos todos alrededor de una mesa. Y cuando rezamos, porque tengo una nieta que dice, nos hace acordar siempre de bendecir la mesa, y yo dije, bueno, acá está Jesús, y me hizo acordar a eso. Pide permiso y uno no se da cuenta, ¿no? Así que me hizo recordar que siempre uno tiene que tener ese corazón preparado para dejarlo entrar. No sé, me vino eso a la mente, en la mesa cotidiana de todos los días. Y en la escuela, cuando vamos a la capilla, nosotros somos de hacer muchas celebraciones en la capilla, casi todas,
y siempre está la mesa del altar ahí. Así que Jesús ahí que siempre está, y cuando a veces se corta la luz y la lamparita no está prendida, los chicos que pasan preguntan, señor, ¿no está ahí Jesús? Así que qué importante es la mesa, ¿no? Gracias, Lili. Por acá en el chat siguen compartiendo. Las mesas de Jesús reflejan en muchos casos el mismo significado de muchas mesas actuales: unión, compartir, encontrarse, escucharse. La casa como lugar de encuentro, lugar donde Dios se hace presente entre todos de una manera singular. Otra idea, otro eco. Me llamó la atención cómo la propuesta de Jesús viene a hermanar, pasando por encima de diferencias sociales, políticas, etc. Me dejó pensando el término de asamblea, dándole un nuevo sentido. También agrego, no sé si se escucha. Sí, súper, dale, Guille. La idea, digamos, de que se contaba a los que trabajaban en la casa, al resto de la familia, decía, era una pequeña comunidad, más o menos de 30 personas. Este dato histórico también me llamó la atención, de la idea de pequeña comunidad, me quedé pensando. Gracias, Guille. Gracias a los ecos que van compartiendo en el chat. Por ahí nos dicen, se me viene a la mente la lectura de Zaqueo, donde Jesús entra a su casa y comparte sin tener en cuenta lo que los demás dicen. Hola, por acá Romy. No sé si Dale, me escuchan Romy. bien. Sí, súper. Pensaba en, bueno, siempre se me hace inevitable llevarlo a la práctica y a Malvinas y a la escuela y a la obra. En los momentos reflexivos que sabíamos tener con el hermano Genaro y la lectura orante y llevar estas voces a las casas que a veces, si no era por medio nuestro, no estaba, y bueno, cómo también nos hacíamos cómplices a seguir repartiendo y compartiendo en estas mesas la palabra. Nada, eso, pensar primero en el hermano y después de que no está tan alejado lo que hacemos en la comunidad. Gracias, Romy. Por ahí también nos saludan porque se van a otra reunión. Después lo vas a terminar de ver en el Classroom. Va a estar el video con las 3 claves que siguen. ¿Algún otro eco, alguna otra idea? Sí, me quedaba... Dale. Dale, Alejandra, dale, después yo digo. No, simplemente, hola, ante todo, porque no nos saludamos al inicio. Esto de este Jesús que es fuerte en palabras, ¿no? Pero por sobre todo es fuerte en gestos, y que toma lo simple de la vida cotidiana para resignificarlo, y en la invitación que representa para nosotros en momentos y tiempos complejos, como los que estamos transcurriendo y viviendo desde el año pasado, ¿no? El volver a pensar estos espacios de encuentro, como la mesa. Podríamos traspolarlo a un lugar distinto hoy dentro de las escuelas, al aula, ¿no? Estos lugares de compartir, la importancia de estos encuentros, y cómo esto que propone Jesús, ¿no? Todos estos cambios que venimos hablando, que él propone, que sostiene con sus palabras y con sus gestos, también nos permiten hoy ver eso, ¿no? ¿Qué cosas viene a resignificar todo esto que nos está pasando dentro de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras mesas? ¿Qué podemos mirar, ¿no? ¿Qué cosas nos faltaron en estos tiempos? ¿Qué cosas agregamos y recuperamos también, porque los tiempos de compartir dentro de los hogares fueron fuertes? No sé, me hacía pensar en eso. Gracias, Ale. Susi, ¿querías compartir algo? Y Sí, después arrancamos con la muy segunda parte. muy parecido a eso, pero lo digo para confirmar, porque yo creo que si no es por repetir, sino para que nos sintamos sintonizando, ¿no? En esto de que Jesús pudiera
proponer un proyecto nuevo, un nuevo modo de ser y estar desde una casa o desde una mesa, o desde proponer salir al camino, ¿no? Esto de lo que significó para Jesús acoger el tiempo en el que él vivía, con todos esos considerados impuros, y lo que es para nosotros acoger este momento, ¿no? Que no es solo la mirada crítica, sino el potencial que tiene cada tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y cómo nuestras mesas de hoy se vuelven ese lugar de acogida, de inclusión, ¿no? De humanización. Y pensaba, bueno, decimos la mesa, Lili dice la mesa del altar, otro decimos la mesita chiquita, la mesita ratona, la ronda, la rueda, el escritorio en las salas de la escuela, cómo esos espacios que nos ponen de frente, que nos permiten conversar, acogernos, abrazarnos, digamos, cómo llenarlos de sentido y creer que tienen como una potencia transformadora, ¿no? Y que si la gran transformación depende de Dios, como que hay un cotidiano que está en nuestra área de desarrollo, ¿no? Y bueno, era eso, que ya lo decían, pero que realmente, no sé, me gusta volverlo a escuchar, y dicho de diferentes maneras, porque, bueno, es el gran corazón del mensaje, ¿no? La mesa, la memoria y la comunión grande de todos los diversos y excluidos, ¿no? Acá quedan algunos aportes más en el chat. Una mesa, dice, donde hay encuentro, alegría, recuerdos. Una casa que cobija. Sin dudas está presente Jesús como parte importante de ese encuentro. Es más, pienso que es Él quien nos convoca. Pensaba el aula como casa. ¿Cómo es nuestra mesa? ¿Cuáles nuestras comidas? Pensando el aula como lugar de reino. Ahora me queda la incertidumbre de cómo llegar a las mesas con semejante contexto. Más allá de nuestras mesas, sino de las familias, el barrio. Las mesas son donde estamos, mientras que haya amor. Te damos la palabra, Miguel, para seguir con estas resonancias, con estos ecos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por enriquecer el aporte, que también nos ayudan a mirar y a releer los mismos textos con otras sensibilidades, otras perspectivas, y desde nuestras propias experiencias cotidianas, ¿no? Y también de otros, ¿no? Y de otras. Entonces vamos a compartir otros 3 rasgos, que algunos lo han experimentado, y el cuarto sería las mesas de alegrías compartidas y abrazos de perdón. En tiempos de Jesús, compartir la mesa y la comida era un ritual sagrado de comunión, entrar en lo más profundo de cada persona con su historia, una posibilidad para nutrir la vida, abrir el corazón, expresar las alegrías y sufrimientos, un nuevo modo de convivir en clave de reino. Jesús testimonia la pasión del Evangelio de Dios, no con doctrinas en espacios cerrados y separados, ni en lugares desiertos y con ayunos. Y acá, por ejemplo, tomamos el caso de los sacerdotes en el templo, o los fariseos en la sinagoga, o Juan Bautista en el desierto con ayunos, por ejemplo. Digamos, acá Jesús tiene una propuesta diferente con otro, desde su experiencia de Dios, ¿no? Entonces, Jesús testimonia a través de las comidas y de las mesas compartidas. Son con gestos y enseñanzas alrededor de comidas, casas y caminos. Ámbitos de experiencias profundas de Dios y discipulado misionero comunitario. Y misión importante para rescatar en tiempos de fuertes individualismos y encierros. Existían grupos religiosos centralizados
en la sinagoga y en el templo, donde muchas personas quedaban excluidas por determinadas leyes, normas y tradiciones. Así, por ejemplo, fariseos y escribas se autopercibían como justos delante de Dios y criticaban a Jesús porque comía con publicanos y pecadores. A ellos les dirige 3 parábolas llamadas de la misericordia o de la compasión. Entonces, solo para recordar, en el capítulo 15 de Lucas hay un grupo religioso que critica a Jesús, no solo por la doctrina, sino por su gesto. Dice, porque come con publicanos y pecadores. Y a ellos les cuenta 3 parábolas que están las 3 juntas, donde se revela a través de las imágenes de un pastor, de una mujer del vecindario y de un padre de familia, el rostro de un Dios que sale a buscar los perdidos. Se alegra cuando los encuentra. Organiza y comparte en comunidad una fiesta y la comida. Besa y abraza con un corazón de madre al hijo que regresa sano y salvo. Entonces, si lo que está en azul lo puede leer Lili, es la primera parábola. La segunda, la primera es sobre un pastor, la segunda es sobre una mujer, y la tercera es más larga, la voy a leer yo, es más chiquitita. Pero si la que está en azul, la primera la quiere leer Lili y la segunda leo. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Entonces, hay 2 parábolas que son muy semejantes, pero está en esta experiencia de Dios que tiene Jesús, ¿no? Entonces se compara con un pastor o con una mujer que ha perdido. Uno perdió una oveja y la otra una monedita dentro de su casa. Pero todas las acciones que realiza, cuando le encuentra, hay una convocación comunitaria a compartir la alegría, por eso son mesas de alegría, digamos, de reencuentro y de celebración, pero son comunitarias, llama a todas las vecinas para que compartir la alegría, ¿no? Entonces, esa dimensión comunitaria en los textos es muy importante. Y fíjense, en el último texto que lo voy a leer, es de una parábola más larga, que a lo mejor ustedes la han escuchado, se conoce o la conocen con el nombre de la parábola del hijo pródigo, aunque ese nombre no encaja muy bien con la enseñanza de la parábola, pero es más o menos, ¿se acuerdan esa historia? Siempre cuando Jesús cuenta una parábola, dice algo exagerado para llamar la atención, algo que no combina con nada. Por ejemplo, dice que un hombre tenía 2 hijos. Ya hay una contradicción porque en aquellas épocas las familias tenían muchos hijos. Y acá decir que tiene 2, ya hay algo raro, digamos, ¿no? Ya hay algo de... Y el más chico, el hijo más chico, le pide, antes de que se muera el padre, o sea, le pide la herencia. Es algo bastante también extraño, digamos, ¿no? Pero le pide, y cuenta esa historia de ese hijo que se fue, se gastó todo, etc. Y se quedó en la casa el hijo mayor, que parecía muy buenito, muy obediente, muy buena gente, que tenía muchos méritos, que siempre era muy obediente, pero después sacó lo peor. Pero yo voy a leer la parte final, porque el hijo menor vuelve a la casa. Vuelve a la casa a reencontrarse, ¿no? Y bueno, toma conciencia, se arrepiente y al final decide volver. Y vamos a ver los gestos del padre, digamos, en todos esos verbos hay como una pedagogía
para los encuentros con cualquier persona, digamos que por diversas razones se consideran o son considerados perdidos, excluidos, o que no tienen chance ni recuperación, o que no son nadie. Entonces hay como varios gestos que revelan el rostro de Dios, pero también la invitación a esa experiencia que Jesús invita a cada comunidad discípula, a cada comunidad. Dice, acá es la última partecita de la parábola. Dice el padre, ¿no? Dice, cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejamos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Ahí dice la parte, digamos, ustedes pueden releer esta parábola, que cuenta la actitud del otro hermano que se enoja y no quiere entrar. Porque dice, yo que soy tan bueno, que nunca que siempre te obedecí, no me haces nada, y que es un desastre, que no tiene ningún mérito para él. Y entonces ahí es la razón que encuentra el padre, dice, porque hay como una experiencia de resurrección en la familia. Dice, porque mi hijo estaba muerto, mi hijo, mi hija, quien sea, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Frente a la teología del mérito y la retribución, propiciadora de una espiritualidad legalista, indiferente e insolidaria frente al sufrimiento de los demás, Jesús propone una teología del amor gratuito, compasivo y comunitario. Además critica los grupos religiosos que descuidan lo esencial de la ley, que es la justicia, la misericordia o compasión y la fidelidad. En varias mesas y comidas, Jesús cuestiona, interpela y confronta posiciones religiosas deshumanizantes, como la del fariseo Simón y sus invitados, que sin hablar comunican mensajes lapidarios y discriminadores. Este texto, que es más largo, no lo vamos a leer, pero es para recordar cuando un fariseo invita a comer a Jesús. Hay distintos tipos de comidas. Algunas comidas son polémicas también, como esta. Y en esa mesa, digamos, en esa comida, que eran todos hombres los que estaban ahí, una mujer, pecadora pública, o sea, conocida, entra y sin ser invitada, entra y se postra delante de Jesús, y ahí se da ese diálogo y esa enseñanza en torno a el amor que demuestra esta mujer, ¿no? Es un texto bastante largo, pero es cuando esta mujer, vamos a leer solamente la última partecita. Jesús, digamos, es criticado porque dice, bueno, si realmente fuera un profeta, no se dejaría tocar por esta mujer. Y entonces Jesús le cuenta a este que lo invitó a comer una parábola. Ahí sí, Lili, querés leer esa última parte donde Jesús va confrontando los gestos de la mujer, a quienes estos hombres llamaban pecadores, y los gestos de el que lo invitó a comer, que era un fariseo religioso llamado Simón. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro. Ahí sí podés continuar, Lili. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los 2 amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer,
dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es un texto un poquito más largo, digamos que lo pueden releer después, ¿no? Entonces, aquí en contraposición al sistema del templo, encontramos las prácticas de Jesús en torno a las mesas de las casas, que son, como dijimos, espacios de inclusión, de sanación, porque hay muchas curaciones en las casas, de enseñanza, de nuevos vínculos, de oración y espiritualidad desde la experiencia del Dios del reino. Acá en el final, digamos, hay otro texto también, que lo han mencionado en el chat, a veces Jesús es invitado a comer, y otras veces Él se invita. Y acá cuenta este caso de Zaqueo, que justamente era un pecador público y que Jesús se autoinvitó a la casa, y ese encuentro en esa casa produjo un cambio muy grande, digamos, en la vida de este hombre, y comparte, digamos, y a la vez es criticado Jesús porque se hace impuro al entrar en la casa de un cobrador, un jefe de publicanos. Esta quinta clave la voy a dejar para que ustedes la profundicen ahí con el material, porque también se ven la circularidad en las mesas de Jesús, que son circularidad de amor, de amistad y de servicio, ¿no? Porque, digamos, Jesús propone un nuevo tipo de vínculos dentro de las casas. Decíamos que en el contexto de la casa había un tipo de vínculo, pero desde su buena noticia de Dios hay otro tipo de vínculos, de relaciones más circulares y también de vínculos de amistad, como los que propone en su comunidad. Dice: yo no los llamo siervos ni servidores, los llamo amigos. Y Jesús propone vínculos de amor y de amistad dentro de la comunidad, de mujeres y hombres, como es la comunidad de Betania, donde está María, Marta y Lázaro. Y dice el texto de Juan: Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, y eran sus amigos. Y Jesús comparte la mesa en esa casa. Y también en el último, digamos, en la última mesa que comparte, llamada la última cena, en los relatos de los evangelios, está relatado, digamos, en los tres primeros. Jesús comparte la última cena con su mesa de intimidad, más con los suyos, con su comunidad, que lo había seguido y acompañado en un momento muy crítico, y en el Evangelio de San Juan se desarrolla en esta mesa, en lugar de narrar de lo que se llama la institución de la Eucaristía, o de la comida pascual, en los primeros tres evangelios, en el Evangelio de Juan Jesús hace un gesto que es lavarle los pies a los discípulos, que era algo propio de los esclavos o de otra categoría, y Jesús es el que lava los pies a la comunidad y a la vez invita a la comunidad a ese mandamiento central de el amor y del lavado de los pies de los unos a los otros. Dice: haciendo esto van a ser felices. Hay un tipo de vínculos diferentes. Entonces ahí compartimos ya la última clave, porque están como interconectadas. Si uno dice todas las otras mesas, también con esta última mesa, y vinculándolo con este espacio más vinculado también con la Eucaristía, o los espacios de encuentro, de celebración, de la palabra, y normalmente a los primeros cristianos
se los conocía como aquellos que compartían el pan, o partían el pan en las casas. Así se los conocía como el gesto más importante, digamos, distintivo. Entonces, el pan compartido en las mesas como memoria viva de Jesús y compromiso con su proyecto del reino junto al pueblo. Entonces, al recorrer las narraciones de los 4 evangelios, contemplamos cómo Jesús suscitó con sus gestos, prácticas y discursos que fueron buenas noticias en los sectores socioculturales empobrecidos, estigmatizados, enfermos y excluidos. O sea, por un lado suscitó buenas noticias, pero por el otro lado, si vamos viendo también la narración, una reacción de rechazo, de odio, de intolerancia, de amenazas de muerte y de violencia creciente en los círculos del poder religioso, socioeconómico y político en torno al templo de Jerusalén y al imperio romano, como son los relatos de su pasión. En la última etapa de Jesús en la capital de su país, debido a las persecuciones, amenazas, conspiraciones y órdenes de la autoridad para detenerlo y delatarlo, Jesús tiene que andar clandestino. Y en dicho contexto de amenaza de muerte, comparte en intimidad con su comunidad la última cena, comida pascual, en memoria de una nueva alianza, de amor hasta el extremo. Imagen plena de todas las comidas compartidas y celebradas previamente en su misión. Ya expliqué antes esto del lavatorio de los pies. Solo vamos a leer estos últimos 2 textos que tienen esta vinculación con la última comida, digamos, comunitaria con sus discípulas y discípulos. Ahí sí, Leo, querés leer el primero, el de Lucas, y después Lili lee el último. Perfecto. El de Lucas 22, ¿verdad, Miguel? Sí. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Y este es del texto de Maús, ¿no? Si lo podés leer, Lili. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Bueno, ese es el último texto que nos vamos a quedar, y hacemos una pequeña resonancia, solo para sintetizar, digamos que también este Jesús resucitado también se aparece en casas, como el último texto, y al partir el pan lo reconocen. El compartir la palabra, el pan, la vida, se les abre los ojos y eso les hace arder el corazón para seguir en la misión. Entonces, este memorial, esta memoria de Jesús, un poquito en el final, las comunidades eclesiales se reúnen en las casas para compartir, animadas por el Espíritu Santo, el pan y el vino, en el contexto de una comida comunitaria, la Cena del Señor, memorial del cuerpo y sangre del Señor, acción de gracias y memoria viva de Jesús, inseparable de la promoción de la justicia y el compromiso con los miembros de Cristo más vulnerables en el cuerpo social y ecológico, como se ven en los relatos
de la Eucaristía en las comunidades que se juntaban en las casas en las cartas paulinas. Partir, compartir y repartir el pan es un rasgo esencial en la misión de Jesús y de sus comunidades discípulas. Bien, llegamos hasta aquí y podemos hacer una resonancia más breves en torno a Jesús alimento y las mesas. Después ustedes van a encontrar en el final, ahí van a tener un libro de Rafael Aguirre solo sobre las mesas compartidas, pues otro libro de Dolores Aleixandre, donde que se llama justamente La mesa compartida, relatos, ya encuentros para compartir un subsidio. Pero bien, en este final, algunas resonancias ahí para ir cerrando, Susana y Lucas, algunas resonancias un poco para resituar, digamos, desde la parte más de espiritualidad, de catequesis, de nivel de estas últimas tres claves. Gracias, Miguel. Bueno, en este ratito de la resonancia, queríamos recoger justamente lo que nos empezamos a un poquito adelantar en la anterior, ¿no? Es decir, cómo nos resuenan estas claves pensando en nuestros espacios de compartir con las chicas y los chicos, que son las aulas, que es la escuela, que es el espacio de catequesis o los diferentes espacios pastorales y de encuentro en los que interactuamos desde esta clave más explícita. Así que bueno, también hacemos como hoy de dejar micrófono abierto, levantar la mano, escribir alguna idea, un pensamiento en el chat, y decirles que esto es la ocasión de lo que vamos a seguir reflexionando en los días venideros, que cada semana vamos a tener una propuesta para ver cómo todo esto que nos ha dicho Miguel Ángel nos implica de manera tal que nos lleva a revisar, a modificar, a iluminar, a mirar desde otros ángulos o perspectivas nuestras prácticas. Pero ahora algún eco más espontáneo, más rápido. No tenemos a nadie de censores teológicos, así que podemos decir todas las herejías que se nos ocurran. Así que podemos transgredir libremente y no vamos a contar a terceros. Les comparto dos ecos de lo que están viendo recién. Una, esto de que la memoria viva de Jesús está en este pan compartido en la casa. Entonces, pensando en la Eucaristía, en el templo, con este contexto pandemia, en el aula, digo, la Eucaristía en el pan compartido, en la mesa compartida, en esta mesa circular, y volver a poner las cosas en su lugar. Y por otro lado, me acordé de un texto de Castillo, de donde no hay justicia, no hay Eucaristía, que es muy interesante también pensar en torno a esto, de lo que son los vínculos para que sea Eucaristía, ¿no? Esto, volver a la mesa compartida. Hay Eucaristía donde hay mesa compartida, donde hay pan compartido en torno a la mesa circular. Eso nomás. Gracias, Mariana. Logró llegar Ligia, brava. Muy bien. Yo voy a decir una cosa chiquita. Pensaba, bueno, venía escuchando, no me veían, pero yo los veía y los escuchaba, y pensaba la fuerza que tiene esta imagen que es conocida por todos los que estamos acá y a la vez es nueva, digamos, cada vez que la evocamos, cada vez que la hacemos presente, y qué fuerza que sigue teniendo en nuestras escuelas esta imagen, ¿no? De volver a pensar en la mesa como lo más simple y a la vez con la profundidad que tiene desde la experiencia de Jesús. Eso me quedaba resonando y venía gustando mientras escuchaba todas
la presentación y los compartires del ratito anterior. Gracias, Lin. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela de Malvinas. Bueno, Hola. quería compartir esto que pensaba sobre las mesas y bueno, el cambio del uso, o sea, no solo comemos, creo yo, en la mesa, ¿no? Ahora en esto de la virtualidad y demás, nuestros papás trabajan en las mesas, nuestros hermanos hacen la tarea, y pensaba esto de como una oportunidad de poder compartir esto y darle el significado y pensar como Jesús, digamos, esta buena noticia, digamos, a pesar de todo lo que está pasando, tener un refugio, tener una mesa, poder compartir con papá, con mamá y con hermanos o con quien sea que es parte de nuestra familia es súper importante y es hermoso porque da esperanza. Así que bueno, eso. Gracias. Gracias, Daniela. Bueno, acá en el chat también empiezan a aparecer, dicen las nuevas mesas compartidas, que son los encuentros de Zoom. Jesús pide entrar a la mesa Zoom, donde quizás sea más difícil, pero Jesús llega una vez más a sumarse a una nueva mesa, los encuentros virtuales. Tal cual, que han sido un gran dador de ánimo y un sostén, ¿no? Un espacio de comunión y comunicación, el posible que teníamos, y creo que lo hemos explotado bastante. Hablando de mesa, voy a preparar para mi papá. Ah, Fanny, que tiene 83, por ahí anda el de Miguel Ángel también. En cualquier momento se nos va Miguel Ángel a preparar la mesa del papá también. Y también para ser respetuosos con los tiempos, seguir cerrando, sin ánimo de obturar la palabra. Me quedo pensando en alguna cosa, desafiarnos a que en este trayecto, como les decía al comienzo, que lo importante sea que a veces pasa que cuando nos metemos a leer, a pensar, eso, nos olvidamos de los pibes reales, de los chicos, de las chicas reales y de lo que hacemos, ¿no? La invitación va a ser a que ustedes estén latiendo todo el tiempo con el grupo clase, o con los que tienen a cargo, o con los chicos con los que se vinculan, o con las profes, o con los maestros, o con las maestras con las que trabajan y que hacen equipos y demás. Ojalá que esas mesas no tengamos la tentación de llenarlas de tanto ropaje, de tanto mantel, de tanta cosa, de tanta cosa arriba, que olvidamos lo que está debajo, de que olvidamos lo que sostiene, que olvidamos lo que le da vida. O al revés, a veces nos pasa que nos apropiamos de una manera hermosa de los valores, de la justicia, de que entren todos, de la solidaridad, de la reciprocidad, pero lo dejamos de lado a Jesús, a su persona, a su mensaje. ¿Cómo poder hacer para que estas mesas que nosotros vamos a proponer a los chicos, a las chicas, que nuestras prácticas, que las cosas que los invitemos a vivir puedan ser espacios de enorme comunión, de enorme comunidad, de enorme solidaridad, y donde podamos encontrarlo a Él, celebrarlo a Él y sentirlo a Él en medio de nosotros? Así que bueno, muchísimas gracias Miguel por el tiempo, por la dedicación, por el material que nos propusiste. Ya podemos dejar de grabar, que esto ya no importa,